Si te apareció este video, quizás tuviste problemas de erección o simplemente tenés curiosidad por saber lo que a mí me hubiera gustado saber hace muchos años atrás. Con tan solo 9 preguntas te voy a enseñar a reconocer los dos tipos principales de disfunción eréctil para que de esa forma podamos abordar un tratamiento. Pero antes, para vos, ¿cuál es el órgano sexual más importante que tenemos? Déjame un comentario y más adelante te voy a decir cuál, pero no hagas trampa, no adelantes. Para entender mejor las preguntas, repasemos muy rápidamente cómo se produce la erección. La erección es un fenómeno dinámico que se produce por un equilibrio entre la entrada y salida de sangre del pene. Cuando hay una erección, los estímulos nerviosos estimulan la llegada de sangre y hacen que disminuya la salida de sangre del pene. De esa forma se obtiene una buena rigidez. Además, la estructura del pene va a permitir que se almacene esa sangre y que no se fugue. Por otra parte, necesitamos estar tranquilos, libres de exigencias, sin ansiedad, es decir, en condiciones de disfrutar. Por lo tanto, si nuestra cabeza está en otro lado, tenemos exigencias, ansiedad y demás, el cuerpo no va a querer tener relaciones. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de recién es que el órgano sexual más importante es la cabeza, ya que nuestra mente proporciona los estímulos y el entorno necesario para que podamos lograr una erección. Cuando tenemos ansiedad, miedos, temores, exigencias o tomamos el encuentro como una competencia, nuestro cuerpo reacciona como una situación de defensa, de estrés. De esa forma se liberan sustancias que hacen que se disminuya la erección. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de disfunción eréctil. Por un lado, las causas orgánicas y por otro lado, las causas psicógenas o afectivas. Hablamos de alteraciones orgánicas cuando tenemos una alteración ya sea en la estructura del pene como un daño en las arterias, venas o nervios de este. Dentro de las causas psicógenas o afectivas vamos a tener la ansiedad, las exigencias, los problemas de pareja, el estrés del día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué nos importa diferenciar estas dos causas? Principalmente porque los tratamientos van a ser muy distintos. Por ejemplo, el famoso Viagra o pastilla azul no debería ser utilizado en alguno de estos tipos de disfunción eréctil. Bueno, vamos con las preguntas. Número 1. ¿Cuándo comenzó? Cuando el problema de erección comienza en una fecha precisa, es más probable que esto se trate de una causa psicógena. Es decir, yo tenía buenas erecciones hasta que el 15 de noviembre de tal año yo me peleo con mi novia y desde entonces no he logrado tener buenas erecciones. Otro ejemplo muy típico son las personas que pierden a un ser querido. Por ejemplo, es muy común escuchar personas que dicen que tenían buena erección hasta tal día o tal mes de tal año que fue cuando fallece su acompañante, su pareja, su esposa, etc. Luego de lo cual es difícil retomar la vida sexual y por lo tanto cuesta y es común tener una disfunción eréctil. Cuando el comienzo es gradual, es decir, que no tenemos una fecha definida, sino que es algo que es solapado y va de a poco, en general va a tratarse de una disfunción de causa orgánica. Número 2. ¿En qué situación sucede la pérdida de erección? Cuando tenemos una causa psicógena, esa situación puede ser variable. Es decir, a veces tengo buena erección, a veces no tengo buena erección. Un ejemplo de esto es cuando la persona llega a su casa en la rutina del día a día y generalmente no tiene buenas erecciones y muchas veces esa misma persona se va de vacaciones con su pareja y en las vacaciones tiene muy buena intimidad y logra mantener muy buenas erecciones. Esto generalmente se debe a que el tener el factor estrés lejos hace que el cuerpo esté más relajado y se pueda lograr una mejor erección. Por otro lado, cuando tenemos una causa orgánica, la pérdida de erección va a ser más constante, es decir, tanto en las vacaciones como en el día a día, como en distintos ámbitos, la erección no va a ser perfecta y va a haber o una pérdida o va a haber una mala rigidez. Número 3. ¿Cómo evoluciona este problema de erección? Cuando hablamos de una disfunción eréctil de causa orgánica, en general, esta comienza de forma insidiosa y se va empeorando en el transcurso del tiempo. Es decir, que tiene una evolución constante, permanente, va siempre hacia peor. En cambio, cuando hay una causa afectiva o psicógena, la evolución suele ser intermitente, es decir, a veces sí, a veces no. Hay un periodo de la vida en el cual esta persona tiene un problema de erección, se recupera y quizás unos años después retoma, o quizás fue un evento que luego se recuperó y no vuelve a pasar, o quizás está comenzando ahora y no sabemos qué va a suceder en un tiempito. Los puntos 4 y 5 creo que son muy importantes, ya que se habla de las erecciones no coitales. Según mi criterio, este punto creo que es el más importante, ya que nos va a dar una pauta muy grande si esta persona tiene una causa orgánica o tiene una causa psicógena. Número 4. Erecciones nocturnas. El pene, como todos los órganos, necesita la llegada constante de sangre para nutrirse, crecer y repararse. Es normal tener erecciones durante la noche, aumenta la llegada de sangre, por lo tanto se producen un cierto número de erecciones para mantener al pene bien nutrido y así poder regenerarse. Cuando hay una causa orgánica, en general esas erecciones nocturnas son débiles
o incluso pueden ser inexistentes. En cambio, cuando la causa es más bien afectiva o psicógena, suelen estar presentes estas erecciones nocturnas. Número 7. ¿Qué sucede con la masturbación? La autoestimulación es un factor muy importante para evaluar, ya que cuando tenemos una causa orgánica, cuando hay un problema en la estructura del pene y demás, esta persona ni siquiera logra una erección con la masturbación. Por otro lado, cuando hay una causa psicógena, en general, esa persona puede lograr erecciones durante la masturbación. Un detalle muy importante es que hay que considerar si esa persona realmente tenía deseos de masturbarse y si estaba disfrutando de eso. ¿A qué me refiero? Es muy común que los varones tiendan a exigirse o a ponerse a prueba masturbándose, no porque tengan ganas, sino realmente porque quieren ver cómo está funcionando esa erección en ese momento. Por lo tanto, estamos agregando una exigencia adicional y probablemente esa erección no sea buena. Como esa erección no va a ser buena, esta persona va a generar más ansiedad, va a estar más preocupada. Por lo tanto, va a persistir e incluso van a empeorar sus erecciones. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta y tomemos con mucha precaución este punto. Número 6. ¿Con quién sucede? Esta es una pregunta muy variable, ya que depende si esa persona tiene una pareja estable o no. Cuando una persona tiene un problema de erección de causa orgánica, no va a lograr buenas erecciones con ninguna persona. Es decir, por más que esté con 10 personas distintas, no va a conseguir una buena erección. En resumen, cuando hay una causa orgánica, el problema de erección se manifiesta con cualquier pareja. En los casos de las personas que tienen una disfunción eréctil psicógena, puede suceder que con una pareja no tengan erecciones y con otra sí. Esto hay que tomarlo con pinzas y analizarlo de manera cuidadosa. En primer lugar, porque puede ser que esa persona tenga una pareja estable y esté con una sola persona. Y en segundo lugar, puede suceder que la persona, aunque tenga una causa psicógena, su nivel de ansiedad sea tal que no logre erección con ninguna pareja. Por otro lado, y una situación bastante típica, sucede cuando una persona, en general con una vida rutinaria, una pareja estable de mucho tiempo, no logra una erección con esa persona, con esa pareja, pero quizás tiene relaciones con otra persona y con la otra persona sí logra erección. Quizás esto no ocurre en todas las parejas y es un motivo muy importante de discusión, pero sí uno lo puede ver a menudo y es un factor que me va a orientar a mí como urólogo si esta disfunción eréctil es de causa psicógena u orgánica. Número 7. ¿Hay problemas de pareja? En los casos que tenemos una pareja estable, es muy importante analizar la relación con esa persona. Cuando hay un problema de pareja, una discusión o quizás no hay una muy buena relación, los problemas de erección suelen ser secundarios a ese problema de pareja. En cambio, cuando hay una disfunción de causa orgánica, es muy común ver discusiones y problemas de pareja asociados a esa disfunción eréctil. Los comentarios como "estás con otra", "ya no me querés más", "ya no te intereso", "ya no te gusto", son muy comunes y en algunos casos se asocian a un problema de comunicación entre la pareja. Creo, y esto es una opinión personal, que este tipo de sospechas o quizás de mala comunicación de la pareja es mucho más común que las verdaderas infidelidades. No sé vos qué pensás, déjame tu comentario abajo. Y estos problemas muchas veces incrementan y empeoran aún más los problemas de erección. Por lo tanto, puede haber una causa orgánica que se termine empeorando por una causa psicógena, es decir, no es que tengamos una causa u otra, muchas veces pueden coexistir. Número 8. ¿Tiene enfermedades? La hipertensión arterial, la diabetes y una sustancia que yo particularmente detesto, que es el tabaco, producen múltiples daños, ya sea en los nervios y especialmente en los vasos, en las pequeñas arterias que van al pene. Tanto la presión alta como el exceso de azúcar, todas las sustancias tóxicas del cigarrillo, las dietas ricas en azúcares y en otros procesados, así como el sedentarismo, van dañando de manera crónica los pequeños vasos del pene, produciendo una menor llegada de sangre y por consiguiente una peor erección. Por lo tanto, cuando hay muchas enfermedades y estas no han estado controladas durante mucho tiempo, es más probable que esa persona padezca de una disfunción eréctil de causa orgánica. Por otra parte, en las personas jóvenes, quizás un joven de 20 o 30 años que tiene problemas de erección y sin otras enfermedades de base, es muy probable que se trate de una disfunción eréctil de causa psicógena. Esto también debe ser analizado con cuidado, ya que podemos tener una disfunción eréctil de causa psicógena en una persona que tiene muchas enfermedades. Número 9. Ansiedad. Como ya te imaginarás a esta altura del video, la ansiedad es un enemigo para la erección. En las causas orgánicas, la ansiedad suele ser una consecuencia, es decir, es secundario al problema de erección. Tuve un problema de erección un día, no se me paró y eso hace que yo no deje de pensar en ese momento y genera ansiedad de desempeño, lo cual va a empeorar mi erección. En cambio, cuando hay una causa psicógena, la ansiedad suele estar antes, durante y después del problema de erección. Es decir, quizás un trastorno de ansiedad previo o esas personalidades que son muy ansiosas, que están todo el tiempo
estresadas o anticipándose a las situaciones, ya van a tener un problema de erección. Quizás durante el encuentro sexual esa persona se está tocando el pene, está controlando cómo está su rigidez, lo cual no hace que disfrute, lo cual empeora la erección. Luego de eso, la persona queda pensando, imaginándose qué va a suceder y demás, es decir, generando más estrés, más ansiedad, por lo que su erección va a ser cada vez peor. Los tratamientos que vamos a utilizar para ambos tipos de disfunción eréctil van a ser muy variables y es importante identificar en uno de estos grupos, o al menos el grupo predominante, para así poder enfocar el o los tratamientos, ya sea con pastillas, con inyecciones en el pene, bombas de vacío o incluso llegando a una prótesis, y sin olvidarse de un tratamiento muy importante que es la terapia, ya sea con psicólogo o sexólogo, para así también poder mejorar la erección. Hay que recalcar que nunca hay que automedicarse para un problema de disfunción eréctil y siempre hay que consultar, ya que si no, puedes tener complicaciones muy graves. Como resumen, en este costado te voy a dejar una tabla que compara los dos tipos de disfunción eréctil para que de un rápido vistazo puedas orientarte si es orgánico o si es una causa psicógena. Si querés saber más sobre los tratamientos de disfunción eréctil, dale click a la lista que te voy a dejar de este lado, así puedes informarte un poco más y no te olvides de dejarme un me gusta y suscribirte.